Si pensabas que tus padres eran estrictos con los videojuegos, espera ver lo que hicieron algunos gobiernos con estos juegos, desde títulos prohibidos en países enteros hasta juegos que fueron completamente modificados para evitar polémicas. Hoy veremos los videojuegos más censurados de la historia. Prepárate porque algunos de estos casos son realmente extremos. ¿Cuál de estos juegos crees que se llevó la peor censura? Déjalo en los comentarios. ¡Vamos al lío! 10. South Park: The Stick of Truth, 2014. Ubisoft sabía que este juego iba a causar problemas, así que antes de su lanzamiento ya habían modificado varias escenas en versiones de ciertos países como Australia y Alemania. El problema: la censura cayó sobre algunas de las escenas más grotescas y polémicas, como los exámenes alienígenas o ciertas bromas con contenido religioso. Lo curioso es que en lugar de eliminar las escenas sin más, en algunas versiones pusieron una pantalla azul con un texto explicando lo que estaba censurando, como si Ubisoft se estuviera riendo de la propia censura. 9. Carmageddon, 1997. Un juego donde atropellas peatones para ganar puntos. Sí, así de directo. Esto no gustó nada a los gobiernos y en países como Alemania o Reino Unido se prohibió su venta, a menos que se modificara el juego. La solución: reemplazaron a los peatones con zombies que soltaban un líquido verde en vez de sangre. Pero esto no engañó a nadie. La polémica hizo que el juego se volviera aún más famoso y que muchos jugadores buscaran mods para restaurar la versión original. 8. Resident Evil 4. Puede que Resident Evil 4 sea un clásico, pero en algunas versiones sufrió cambios para evitar escenas demasiado violentas. Por ejemplo, en Japón eliminaron ciertas decapitaciones explícitas y en Alemania suavizaron los efectos de la sangre. Con el remake de 2023, Capcom siguió aplicando restricciones en algunas regiones, pero lo curioso es que en PC los jugadores rápidamente encontraron formas de restaurar el contenido eliminado. Como siempre, Internet gana. 7. Postal 2, 2003. Si alguna vez hubo un juego diseñado para ser ofensivo, ese fue Postal 2, con una mezcla de humor negro y violencia extrema. Este juego fue prohibido en Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos. Incluso en algunos lugares como Suecia simplemente nunca llegó a venderse. El juego permitía al jugador hacer cosas completamente absurdas, como usar gatos como silenciadores para las armas o incendiar multitudes con gasolina. La controversia solo ayudó a que se volviera de culto entre los fans del caos virtual. 6. GTA San Andreas, 2004. Probablemente el GTA más problemático de la historia. Todo iba bien hasta que se descubrió el infame Hot Coffee Mood, un minijuego oculto dentro del código del juego que permitía a los jugadores acceder a una escena de contenido sexual. Aunque Rockstar dijo que esto nunca debió haber sido accesible, el daño estaba hecho. Rockstar tuvo que lanzar una versión sin el contenido para evitar más problemas. 5. Grand Theft Auto 5, 2013, el rey de las polémicas. Si hablamos de videojuegos censurados, la saga GTA siempre está presente y GTA V no es la excepción. Este título fue prohibido en países como Tailandia y censurado en regiones como Australia debido a su contenido violento, escenas de tortura y misiones controversiales. Censura en Australia. En 2014, varias cadenas de tiendas en Australia retiraron GTA V de la venta tras la presión de grupos activistas que argumentaban que promovía la violencia contra las mujeres. Rockstar tuvo que modificar ciertas descripciones de misiones y ajustar algunos elementos en versiones localizadas para evitar más problemas legales. A pesar de estas prohibiciones, GTA V sigue siendo uno de los juegos más vendidos de la historia, con más de 190 millones de copias vendidas. Lo prohibido siempre genera más interés. 4. Call of Duty Modern Warfare 2, 2009. La misión más polémica de la historia. La misión No Russian de Call of Duty Modern Warfare 2 es una de las secuencias más controversiales de todos los tiempos. En ella, el jugador participa en un ataque terrorista en el aeropuerto, disparando contra civiles inocentes. En la versión para consolas vendida en Rusia, la misión fue eliminada por completo. En PC se permitió jugarla, pero solo con la opción de poder omitirla. Censura en Japón y Alemania. Se cambiaron algunos diálogos y mecánicas de la misión para hacerla menos impactante. Se añadió una pantalla de advertencia antes de jugar el nivel, permitiendo a los jugadores saltarlo si lo consideraban ofensivo. No Russian se vivió en un tema de debate en medios de comunicación y foros de videojuegos. A pesar de la controversia, el juego fue un éxito absoluto, vendiendo más de 25 millones de copias en su primer año. 3. Manhunt, 2003. El juego que llevó la violencia a otro nivel. Si hay un título que realmente cruzó la línea del realismo en la violencia, ese fue Manhunt. Rockstar creó un juego donde el sigilo y los asesinatos brutales eran la clave del gameplay, con ejecuciones extremadamente gráficas y detalladas. Tuvo prohibiciones en varios países. Alemania, Australia y Nueva Zelanda lo prohibieron por su contenido extremadamente violento. En el Reino Unido se retiró temporalmente de las tiendas después de que los medios lo vincularan con un crimen real, alegando que el juego había influenciado al culpable.
¿Realmente fue culpable? Las investigaciones no encontraron pruebas de que Manhunt fuera la causa del crimen, pero el daño mediático ya estaba hecho. A pesar de las críticas, el juego tuvo una secuela aún más violenta, Manhunt 2, 2007, que también fue censurada en múltiples regiones. Aunque sigue siendo uno de los juegos más censurados, se ha convertido en un título de culto entre los fans de terror y de videojuegos extremos. 2. Mortal Kombat, 1992 hasta hoy, el origen de la censura en los videojuegos. Desde su primera entrega en 1992, Mortal Kombat ha sido el epicentro de la controversia por su extrema violencia y fatalities sangrientos. Fue censurado en Alemania y Japón. Alemania prohibió varias entregas de la saga por su brutalidad. En Japón, algunos fatalities fueron editados para que fueran menos explícitos. Nintendo y su censura ridícula. En la versión de NES de Mortal Kombat 1, Nintendo eliminó la sangre y la reemplazó con sudor gris. Esto hizo que muchos jugadores prefirieran la versión de Sega Genesis, que sí incluía la sangre original. Mortal Kombat fue una de las razones por la que se creó el sistema de clasificación por edades en Estados Unidos, para que los padres supieran qué tipo de contenido tenían los videojuegos. Hoy en día sigue siendo la saga de pelea más brutal de la historia, con fatalities cada vez más exagerados y detallados. Mortal Kombat demostró que la censura no mata la popularidad, sino que a veces la multiplica. 1. The Guy Game, 2004. El juego prohibido por razones legales. De todos los juegos censurados, The Guy Game es el único que fue eliminado del mercado por completo debido a un grave problema legal. ¿Qué pasó? The Guy Game era un título de Trivial para adultos en el que se mostraban imágenes de modelos en bikini como recompensa por responder correctamente. Sin embargo, una de las modelos resultó ser menor de edad en el momento de la grabación, lo que llevó a una demanda y la prohibición total del juego. El juego fue retirado del mercado de inmediato y prohibido en los Estados Unidos. Es prácticamente imposible encontrar una copia original, convirtiéndolo en uno de los juegos más raros y polémicos de la historia. A pesar de su prohibición, el juego sigue siendo buscado por coleccionistas y algunas copias han alcanzado precios altísimos en subasta. Este caso demuestra que no todas las censuras en videojuegos vienen por la violencia, sino también por problemas legales y éticos. Los videojuegos siempre han estado en el punto de mira de la censura, ya sea por violencia, contenido sexual o razones políticas. Sin embargo, muchos de estos títulos prohibidos se han vuelto aún más populares gracias a la controversia. ¿Conoces algún otro juego que haya sido censurado? Déjalo en los comentarios y así hacemos una segunda parte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!